Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a repasar los compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados. Cuando decimos orgánicos, tenemos que recordar que siempre tiene que haber carbono. Entonces, los más sencillos son los alcoholes, ¿sí? En los alcoholes, uno de los hidrógenos de los alcanos ha sido reemplazado por un hidroxilo. Si nosotros vemos esta imagen, podríamos decir que es una base, pero notemos la diferencia. Esto se nombra hidroxilo, no es un hidróxido, sino es un hidroxilo, y esto está comprobado porque si nosotros tomamos el pH o observamos si es alcalino o no, vamos a ver que los alcoholes no son alcalinos. Es decir, que esto no se disocia, por lo tanto no lo nombramos hidróxido, sino que lo llamamos hidroxilo. Entonces, los alcoholes se nombran con la terminación -ol y tienen como grupo funcional los hidroxilos. Si los alcoholes primarios, ¿qué significan? Que el hidroxilo está en un alcohol de los extremos, de las puntas, se oxida, es decir, que gana hidrógeno, pierde hidrógeno o gana oxígeno, se transforma en un aldehído. Observemos, sigue siendo la misma base, pero ahora este carbono que estaba en la punta ya no tiene un hidroxilo, sino un carboxilo, ¿sí? Carbonilo, porque el carboxilo es de acá, esto tenemos que arreglarlo, ya lo voy a arreglar. Bueno, fíjense, hay una doble ligadura con el oxígeno y una ligadura con el hidrógeno. Siempre se sigue cumpliendo que el carbono tiene 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4 con la cadena que le sigue. Entonces, si observamos, ya no significa que hay otro oxígeno, sino que hay menos hidrógeno, ¿sí? Si un alcohol secundario, ¿qué significa esto? Un alcohol que está unido a dos carbonos, se oxida, es decir, que pierde hidrógeno, se va a formar en cetona, es decir, que el alcohol tiene una oxidación suave, un alcohol primario, una oxidación suave, se transforma en aldehído. Un alcohol tiene una oxidación, un alcohol secundario tiene una oxidación suave, se transforma en una cetona. Y como no tiene lugar, fíjense, el carbono ya tiene dos uniones, no puede tener otro hidrógeno. Entonces, tiene una unión con un carbono, otra unión con otro carbono y la doble ligadura con el oxígeno. Si un carbono primario tiene una oxidación enérgica o fuerte, en vez de transformarse en aldehído, se va a transformar en un ácido carboxílico. Siempre los grupos ácidos están en la punta, no los vamos a encontrar en el medio. Y si observamos, a diferencia del aldehído, acá este hidrógeno estaba solo y acá vamos a tener una doble ligadura con el oxígeno y una ligadura simple con un grupo hidroxilo. Por eso les recuerdo que acá tendría que decir carbonilo, esto ya lo vamos a arreglar, porque estos grupos son los carbonilos y este grupo, donde está el oxígeno y el hidroxilo juntos, se llaman carboxilos, ¿sí? Repetimos, en los extremos tenemos los carbonilos que forman los aldehídos
o los carboxilos que forman los ácidos carboxílicos. Y en el centro no podríamos tener un grupo ácido, porque no alcanzan las uniones, ¿ven? Si nosotros necesitamos poner otro hidroxilo acá, fíjense, se pasarían de las 4 uniones el carbono. Bueno, ahora, acá, como les expliqué recién, los alcoholes, ¿sí? Un grupo también de alcoholes, pero en donde en vez de tener estar unido el ion hidroxilo a una cadena, está unido a un aro, se llaman fenoles. Y ustedes acá se dan cuenta, esta es una cadena y esto es un ciclo, ¿sí? Si un alcohol se une con otro alcohol, se forma un éter. Y va a haber una pérdida de agua, ¿sí? Vamos a ir para abajo y ya les muestro. Fíjense cómo se forman los ésteres. Si un alcohol se une con otro alcohol, fíjense, 2-etanol, por supuesto en condiciones de temperatura y un oxidante fuerte, el ácido sulfúrico extrae una molécula de agua y estos dos alcoholes se terminan uniendo por un oxígeno en el medio, ¿sí? Esta función se llama éter y va a tener su nombre específico, ¿sí? Si los dos alcoholes que uní son iguales, voy a decir etel di y el alcohol que se unió, en este caso dietílico. Si los alcoholes que he unido son diferentes, primero se nombra por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, acá el etanol que empieza con E se nombra antes que el propanol que empieza con P. Si ya tenemos que el metanol se unió con el pentanol para formar el metilo-oxipentano, primero nombramos al alcohol, al metanol, porque está antes alfabéticamente que el pentano. Pero si fuera entre un etanol con un metanol, el etanol iría antes, ¿sí? También podemos unir un ácido carboxílico con un alcohol y sacar una molécula de agua. Cuando hay esta unión se forman los ésteres. Fíjense, sigue estando la unión del alcohol con, la unión del oxígeno entre un carbono y otro de la otra cadena, pero acá tenemos la doble ligadura del carboxilo, ¿sí? ¿Qué pasa? El hidroxilo del ácido se va a ir con uno de los oxígenos del alcohol en una molécula de agua, y de un lado queda el ácido y del otro lado queda la parte del alcohol, ¿sí? ¿Cómo se nombran los ésteres? Siempre se nombra primero el alcohol que se unió y al final va el nombre del ácido, ¿sí? Si ustedes, perdón, al revés. Primero se nombra el ácido que se unió al alcohol. Fíjense, etanoato de metilo, ¿sí? Acá
significa que este era el pentanoico y se unió al etanol. Acá se unió el metanoico con un hexanoico con un metilo. Bueno, ahora entonces nos volvemos a la página anterior y recordamos. Los alcoholes tienen el grupo hidroxilo y si se oxidan suavemente forman aldehídos y cetonas, si se oxidan en forma enérgica forman ácidos y a su vez si uno o dos alcoholes formo los éteres y si un alcohol con, dos alcoholes formo los éteres y si un alcohol con un ácido formo los ésteres. Es decir, que estos compuestos derivan de los alcoholes, ¿sí? Ahora vamos a recordar cuáles son los compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados derivan de el amoníaco. Recordemos que el amoníaco tiene 3 uniones con el hidrógeno y uno de estos hidrógenos va a ser reemplazado por alguna cadena o algún ciclo orgánico. Cuando sucede esto se forman las aminas, ¿sí? Y acá si observamos, el nitrógeno tiene 2 hidrógenos que quedan unidos, pero acá se ha unido un etano, entonces se va a llamar etanamina, perdón. Cuando a este amoníaco, en vez de unirse una cadena cualquiera, se une un ácido carboxílico, es decir, que se une un ácido con un amoníaco, se forman las amidas. Si se pierden todos los hidrógenos y el nitrógeno termina unido por 3 doble ligadura al carbono, se forman los nitrilos. Y también existen los nitroderivados en donde en vez de partir del amoníaco, se parte del óxido de nitrógeno o los nitratos, ¿sí? Se parte del nitrato. Entonces, además de las aminas, amidas, nitrilos y nitroderivados, también un grupo importante que no aparece acá, digamos que no está en este cuadro, pero no podemos dejar de nombrar, son los aminoácidos, en donde tenemos una parte, en un extremo de la molécula tenemos un grupo amino, y en el otro extremo tenemos un grupo carboxilo. Fíjense, no estamos hablando de amida, porque acá no es que el nitrógeno se unió con el ácido, sino que en un extremo tenemos la parte ácida y en el otro extremo tenemos la parte de la amina. Estos compuestos van a poder unirse entre ellos, estos aminoácidos, en los enlaces peptídicos, se pierde una molécula de agua y así vamos a poder formar los compuestos, los péptidos y las proteínas. Les muestro esta figura para que vean, porque nosotros vamos a estudiar proteínas. Voy a volver al cuadro de arriba, entonces repasamos de los compuestos nitrogenados, las aminas.
fíjense, las amidas, en donde tenemos el grupo amino, pero el grupo carbonilo también, los nitrilos, donde ya se reemplazaron los hidrógenos y el oxígeno, los compuestos derivados de los nitratos, y para concluir este repaso, hay que tener en cuenta cómo se nombran los compuestos y qué importancia en la nomenclatura tienen. ¿Qué significa? Que estos compuestos podemos tener en una misma molécula varios de estos grupos. Entonces, para nombrarlos, los de mayor importancia son los que están más arriba y desde los menor importancia los que están abajo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un triple enlace y un carboxilo en la misma molécula, el triple enlace va a ir como, lo voy a nombrar primero, y el nombre va a terminar en ico, porque el ácido es más importante que el etino. Si yo tengo un alcohol y un ácido, primero nombro al alcohol como hidroxi, ¿sí? Y la posición en que tiene, y la molécula va a terminar en ico porque el ácido es más importante. Es decir, que esta flecha muestra la importancia, los elementos que están más arriba son más importantes y los que están abajo son menos importantes en la nomenclatura. Si yo tengo un alcohol con una triple ligadura, primero nombro el ino y luego esta molécula va a terminar en ol. En los dos esquemas, en los dos cuadros, tenemos tanto la terminación del compuesto como el prefijo si ese compuesto está como grupo secundario.